Bueno, muchachos, continuamos entonces. Continuamos entonces. Listo. Este punto B ya está listo. Ya nombramos los ángulos que se pueden nombrar ahí en ese. Y ahora nos piden en el segundo punto construir un ángulo MNQ que mida 60 grados utilizando el transportador. Entonces, primero con la regla se traza la semirrecta NQ. Profe, Sí, ¿dónde está el punto M? O el sí, punto ¿dónde M. está? Yo no lo veo. Por eso es que lo vamos a construir. Lo vamos a construir. Todavía no está, lo vamos a construir. ¿Listo? Espere que... Sí, dígame. porque esa línea parece como torcida? No, pues es una, con tal es que sea una línea recta. Parece torcida, sí parece torcida, pero ahorita vamos a ver que se endereza, ¿listo? Tenemos que no es torcida. No, hay que hacer la derecha, ¿listo? Se hace un punto N, un punto Q y coge la regla y trun, traza la recta, ¿ya? Y le pone... ¿Quién es el que está por ahí? Bueno, y le pone la flechita hacia Q, porque es la semirrecta. Entonces aquí en este caso tenemos el vértice N, un punto de un lado Q, y nos dice que debemos de hacer el ángulo MNQ que mida 60 grados utilizando el transportador. Entonces colocamos, segundo, se coloca el transportador sobre el punto inicial de la semirrecta, o sea, es decir, en N, de tal forma que el 0 grados coincida con la semirrecta NQ. Entonces miremos acá, colocamos el centro del transportador en el punto N, que va a ser el vértice, y el 0 del transportador debe coincidir con la semirrecta NQ, ¿ya? Entonces, NQ debe estar en el 0 del transportador. ¿Listo? Eso es muy importante. Luego, ¿qué hacemos? Luego, se marca M donde se indica 60 grados en el transportador. Es decir, que contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y acá en 60 marcamos el punto M. O sea, acá en 60 grados, marcamos el punto M. ¿Listo? Bueno, entonces, ya después de que esté marcado el punto M en 60 grados, ¿qué hacemos? Trazamos la línea, quitamos el transportador y trazamos la línea o la semirrecta NM. Entonces, trazamos la semirrecta NM y ahí ya nos queda el ángulo. Finalmente, con la regla de trazar la semirrecta MN, y aquí ya queda el ángulo. Mire que es el ángulo QNM o NMQ, MNQ. ¿Y cuánto mide esto acá? ¿Cuánto mide? Mide 60 grados. 60 grados. Entonces, aquí miremos, el ángulo MNQ va a ser igual al ángulo QNM, ¿cierto? Se está nombrado de las dos formas diferentes, cualquiera de las dos formas es válido. Y es igual a 60 grados. ¿Listo? Entonces esa es la forma, pues, como se hacen los ángulos por medio del transportador. ¿Listo? Así van a hacer ustedes un punto de la actividad que yo enseguida se las voy a explicar. ¿Entendieron cómo hacer un ángulo por medio del transportador? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde se coloca el centro ¿dónde se coloca el centro del transportador? En el medio. En el vértice. En el vértice. Y el 0 se hace coincidir ¿con qué? Con un lado del ángulo. Un lado del ángulo, exacto. Y ya luego ya se cuentan cuántos grados tiene
el ángulo pues con respecto a la otra semirrecta. Bueno, teoría terminamos. Vamos a ver entonces lo de la actividad, que está muy sencilla también. Esa actividad de ángulo está muy sencilla. Entonces miremos, completa Profe. las... Sí, dígame. Eso se puede hacer en Word. Sí, se puede hacer en Word. Claro que, No, pero pues hay un punto que se puede hacer en Word, pero es más difícil. hay un punto que es el tercero, que que es hacer ángulos. Entonces ahí sí no sé, le toca a usted hacer el ángulo en el cuaderno y ahí sí yo creo que tomar fotos. Claro que si usted es capaz de hacerlo en Word, pues lo hace en Word. Completa la siguiente información. Un espacio es la unión de dos que parten de un mismo. Entonces tenemos que completar. Entonces nos venimos acá, la teoría, a ver qué nos dice. Nos dice que un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Entonces, aquí sería ¿un qué? Un punto. Un ángulo es Un ángulo es la unión de dos ¿qué? recta. Semirrectas que parten de un mismo ¿qué? Punto. Un mismo punto. Eso es un ángulo, la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Bueno, segundo punto. Observa la representación de cada ángulo en el transportador y luego escribe su medida. Entonces acá tenemos varios ángulos, el vértice es A de esos ángulos y bueno, y tenemos varias semirrectas. Por ejemplo aquí, el ángulo HAF, el ángulo HAF es este ángulo, HAF. ¿Cuánto mide ese ángulo HAF? ¿Quién me dice? 170 grados. Muchachos, 20 grados. ¿Ves? 10, 20. 20. Con el numerito de abajo, ¿listo? Entonces, entonces van a colocar HAF es igual a 20 grados. ¿Ya? El B, HAL. HAL. ¿Quién me dice cuánto mide HAL? 90 grados. 90 grados porque es un ángulo recto. Recto. Entonces, como es un ángulo recto, mide 90 grados. Y así hacen los otros. ¿Listo? Sí. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno. Y se acá construye con el transportador los ángulos que tienen las siguientes medidas. 25 grados. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Construir con el transportador 25 grados. ¿Ya? 47 grados. Coloca el transportador, el cero, el medio en el vértice. Profe, Sí, dígame. una preguntita. Los que tienen los números, pues 10, 20, 30 abajo, esos serían para medirlos a ese lado. Y los que tienen por aquí 180, 110 debajo de los menores. No, por ejemplo, yo le voy a hacer, por ejemplo, este ángulo, HAQ. HAQ o lo mismo que es QAH. ¿Quién me dice cuánto mide el ángulo QAH o HAQ? ¿Quién? ¿Cuánto? 130 grados. 130, exacto, miden 130 grados. Profe, entonces uno los mide es con el número que está por abajo. Exacto, eso sí, con el número que está por abajo. Porque el ángulo viene aquí, viene acá, abre acá y viene hacia acá. Por ejemplo, este sería un ángulo, mide 20, este de acá hasta acá mide 70, este 90, si viene de acá hasta acá mide 150. Profe, Eduardo, solamente son 3 puntos. Ah, bueno, muchachos, venga, acá sí hay una profe, venga, cosita. yo le hago una pregunta. Sí, dígame. Entonces el ángulo HAF son 30 grados, no 20. ¿El ángulo cuál? HAF. ¿Y por qué 30 si ahí dice 20? el 30 está arriba.
Mire que Eduardo, una duda, ¿para cuándo es esa actividad? esta actividad la tenemos para, esta actividad tan fácil, para, no sé, ¿para cuándo? ¿Para el lunes? Eduard, para mañana. No, ¿cuál? Es como que para mañana. Bueno, si la Para quieren el enviar lunes, Eduardo, para el lunes. para el lunes, si quieren enviarla mañana, la envían mañana. Muchachos, esperen, yo miro acá una cosa, H-A-N. ¿Quién me dice cuánto mide el ángulo H-A-N? 180. 180 grados. 180 grados porque es un ángulo llano. El ángulo, venga, yo miro acá este de AH, QH, QH y PAH. PAH, listo. Si yo les dijera, por ejemplo, cuánto mide el ángulo QAN, suponiendo que esta, esta recta. 50 grados. Exacto. 150 grados. No, mire 50 que le estoy grados. diciendo el ángulo QAN o NAQ. 180. Ah, No. 130 grados. Mire que no le estoy Para diciendo, otro lado, ¿cómo va a ser? no le estoy diciendo, 50. no le estoy diciendo QAH, sino QAN. QAN. Entonces tiene que empezar a medir desde acá. 10, 20, 30, 40, 50 grados. Ese mide 50 grados, listo. Entonces es dependiendo de ustedes cómo se los coloquen. Pero esto siempre ¿qué pasó acá? Profe, Sí. solo son 3 puntos. Solo son 3 puntos, sí, muchachos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ese tercer punto es construirlo con el transportador, ¿listo? 25 grados, entonces colocan acá, por ejemplo, el vértice, acá a un lado que coincida con el 0 y luego miden 10, 20, 25 acá, trazan la recta y colocan aquí ángulo 25 grados. Así como ¿cuál lo van a hacer? Así como así como hicimos el ángulo de 60 grados. ¿Recuerdan este ángulo? ¿Cómo lo hicimos? Sí. Bueno, así de esa forma van a hacer. ¿Quién me dijo que no? Bueno, muchachos, así de esa forma como hicimos este ángulo midiendo con el transportador, como hicimos este ángulo de 60 grados, van a ser los ángulos que les dicen acá. ¿Listo? Que les dicen acá. Hay una Jerónimo Espinosa, está como hablando mucho. Vea, les voy a colocar acá algo para que ustedes lo miren. Esperiera, les pongo por acá. Les pongo por acá algo. Hay un video que yo les monté en... Hay un video, vamos a ver si aquí lo podemos mirar. Un video de medición de ángulos que les puede servir. Pero si abriera esto rápido sería una maravilla. Juan Andrés Giraldo, ahí lo estoy viendo que me está enviando cositas para moverme en la pantalla. Bueno, a ver, este videito. ¿Están escuchando? Utilizar el transportador para medir cualquier ángulo que nos den. Y aparte, al final aprovecharemos para explicar cómo saber cuánto mide el ángulo externo. Entonces, uno de los problemas más comunes que tenemos cuando
tenemos cuando utilizamos el transportador para medir ángulos es que como tenemos dos filas de números, ¿Estamos escuchando? Sí, Bueno, si os fijáis, tenemos una fila que es la que va por fuera, sí, que a veces el señor. 0 empieza en la izquierda, otras veces en la derecha, y luego otra fila de números que va por dentro. Aquí en la de dentro el 0 lo tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo saber qué fila tenemos que utilizar? Y cómo colocar correctamente el transportador para medir el ángulo. Empezaremos por este ángulo de aquí. Tenemos que medir este ángulo, de manera que, si os fijáis, en todos los transportadores os tiene que salir o una cruz o un agujerito en el transportador, que es lo que nos indica dónde tenemos que colocar el vértice del ángulo, que es aquí el extremo o la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, colocaremos ahí el vértice del ángulo en este punto del transportador. Y fijaros que también en el transportador a veces dibujan unas líneas. Esta línea tiene que quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, el punto en el vértice, en el extremo del ángulo, y luego la línea por encima de la que nos dan. Para asegurarnos que lo tenemos bien, fijaros que el 0 lo tenemos también encima de la línea del ángulo. Por lo tanto, como es este 0 el que tenemos en la línea, utilizaremos los números de dentro para saber el ángulo, de manera que el ángulo será aproximadamente unos 49 o 50 grados, que es lo que tenemos aquí arriba, pero no 130 como tendríamos con la línea de fuera, porque nosotros, como tenemos aquí el 0, utilizamos la línea de dentro para medir el ángulo. Por lo tanto, este ángulo haría 49 o 50 grados. 49, lo que pasa es que en el vídeo no sé si se verá muy bien. Para el otro ángulo que tenemos es este de aquí. Lo mismo, colocamos el puntito en el vértice del ángulo. Aquí lo tenemos. La línea que vaya por encima de la línea del ángulo. Y fijaros, ahora el 0 que nos queda al empezar a contar el ángulo es el 0 de los números de fuera. Por lo tanto, utilizaremos los números de fuera para calcular el ángulo. De manera que, fijaros, tenemos aquí el 0 y el ángulo llega hasta este lado. De manera que como cae aquí en medio, entre el 130 y el 140, en concreto son 136 grados. Y fijaros que siempre hacemos lo mismo. El punto o la cruz del transportador aquí en el vértice, utilizamos la línea o el 0 para ponerlo recto y a partir del 0, que es el que está en la línea, empezamos a mirar el ángulo. Luego de este otro que nos queda aquí, como nos lo dan de lado, podemos girar el transportador o si lo veis más fácil podéis girar la hoja. Como veáis, nosotros lo haremos con el ángulo girado y el transportador también. Fijaros, ponemos el centro aquí en el vértice y el 0 ahora. Nos tiene que pasar por encima de la línea. Fijaros que como empezamos a medir desde el 0 de los números de fuera, el ángulo utilizaremos los números de fuera. En este caso es 24, un poquito por encima del 20. Por lo tanto, 24 grados. Y ahora con este de aquí ponemos el transportador. En este caso utilizaremos el 0 de dentro, por lo tanto los números de dentro, y fijaros que el ángulo llega hasta los 110, un poquito más, 113. Por lo tanto, 113 grados. Da igual el 0 que utilicéis, si el de abajo o el de arriba, porque fijaros, si nosotros utilizamos el 0 de arriba, ponemos el vértice y lo alargamos hasta aquí. Ahora utilizaremos los números de fuera. Fijaros que el 110 lo tenemos aquí con los números de fuera y un poquito más, que es el 113 grados. Por lo tanto, da igual si utilizamos los números de un lado o del otro, siempre y cuando lo utilicemos bien. Entonces, si nos piden que calculemos, por ejemplo, cuánto mide el ángulo externo, este de aquí, lo único que tendremos que hacer será restar 360 grados, que es la circunferencia entera, menos el que hemos calculado, menos 113.
De esta manera podríamos saber cuánto mide el ángulo de aquí. Esta operación la podéis poner en la calculadora. 300 menos 100 son 200 y 60 menos 13, 60 menos 10 son 50, menos 3, 47, por lo tanto 247 grados. Si no, lo dicho en la calculadora y os tiene que dar, de manera que el ángulo de fuera será 247. Y de esta manera es como utilizamos correctamente el transportador para medir cualquier ángulo que nos den. Bueno, muchachos, es un video que les quería compartir. Este video lo tienen montado en el Classroom. Y bueno, y entonces de pronto les puede servir para hacer el tercer punto. Y no sé, ¿tienen alguna duda, muchachos, o todo claro? No. Bueno, entonces nos vemos recuerden que esta actividad es para entregarla tenemos tiempo hasta el próximo lunes, pero está muy sencilla. Pero ya nos podemos salir. Esta actividad está muy sencilla para que si quieren la hagan lo más rápido que pueda y me la envían. O sea, que me la envían rápido, yo la puedo calificar, ¿listo? Sí, señor. Bueno, profe, gracias por la clase. Bueno, muchachos, bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Chao. 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 Chao, niños. Chao. Chao.